Para mí es un gran honor, la verdad lo confieso, dar comienzo a esta primera escuela de teología en la ciudad de Pereira. Así que en nombre de la Iglesia Bautista Gracia Redentora, aquí en Pereira, deseo extender un caluroso y respetuoso saludo a todos y a cada uno de ustedes, en especial a quienes hicieron un esfuerzo al viajar desde otras partes de Colombia y del extranjero, por supuesto. Rogamos al Señor para que estos 2 días y medio, llenos de afirmaciones teológicas, puedan ser bendecidas por su gracia, que sean de bendición y de edificación para ustedes como individuos, y es nuestro deseo que también lo sean para ustedes como parte de esa iglesia local. Por esta cuestión hemos estado orando en nuestra congregación desde hace ya bastante tiempo. Pero sobre todas las cosas, queridos amigos y hermanos, pedimos que el Señor nos conceda a todos humildad para reconocer si le hemos fallado a Dios, sabiduría para identificar en lo que le hemos fallado y gracia y fortaleza para no fallarle más. Queridos amigos, el propósito de esta conferencia es poder identificar cuáles son los fundamentos de nuestras iglesias que necesitan ser demolidos y edificados de nuevo. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestras iglesias que necesitan ser reenforzados? ¿Y cuáles son aquellos fundamentos que por la gracia de Dios están en buen estado, están firmes, pero debemos cuidarlos de que no se deterioren? Entonces ese es el objetivo, que el Señor nos conceda humildad, que el Señor nos conceda gracia y que el Señor pueda concedernos también fuerza, porque la iglesia bíblica, queridos amigos, no es el producto de algo místico ni de un milagro. La iglesia bíblica no es el producto de circunstancias al azar. La iglesia bíblica es el resultado de la gracia del Señor obrando en el corazón de cada creyente, todos los creyentes unidos en el mismo propósito. Y quizás hay iglesias aquí entre nosotros dando sus primeros pasos hacia la reforma. Quizás hay pastores que quieren adherirse más al modelo bíblico, eso lo reconocemos y damos gracias al Señor por eso. O quizás simplemente haya entre ustedes hermanos que amen al Señor, pero que estén con gran carga, porque la iglesia en la que sirven se está desviando poco a poco de la verdad, o ya se ha alejado mucho de la verdad de la Escritura. Cualquiera que sea su caso, aguardamos en el Señor para que estas ponencias sean usadas por Él, primero, para llamarnos a someternos a esos principios bíblicos que tanto decimos amar, y segundo, ¿de qué sirve si el Señor no nos concede su gracia? Doy pues en este momento inicio oficial a esta conferencia con nuestra primera ponencia, el Evangelio y la predicación evangelística. A manera de introducción deseo afirmar un par de verdades, queridos hermanos. Asumo que la mayoría de nosotros está de acuerdo que no vivimos en la época dorada del cristianismo. Vivimos, por el contrario, en una época y en medio de una sociedad de valores invertidos, donde a lo que Dios prohíbe se le llama bueno y a lo que Dios manda se le llama malo. Vivimos en tiempos donde muchas iglesias, esto lo quiero enfatizar, vivimos en tiempos donde muchas iglesias cristianas, en el mejor de los casos, están redefiniendo los estándares de la iglesia de Dios y en el peor, están construyendo o inventándose sus propios estándares. Vivimos en días de gran ignorancia, donde al pastor que cultiva los valores de la Escritura le llaman legalista. Muchos ni siquiera saben qué es un legalista. Pero ese es el punto. Vivimos en tiempos de tan gran ignorancia que a los pastores, que a las iglesias que estén deseando cultivar estos valores inherentes en la Escritura, se les llama legalista. Pero a quien adopta sus propias técnicas socioculturales se les llama visionarios, se les llama maduros.
Vivimos en días jamás vistos a lo largo de 2016 años, donde quien tolera y aprende a aceptar el error es una persona madura. Y donde quien se opone al error y se para firme ante el error es una persona divisiva. Esos, queridos amigos y hermanos, son los tiempos en los que vivimos. Esos y nada más que esos. Es de fundamental importancia entender que jamás nuestras iglesias podrán ser llamadas bíblicas si contemplan desde lejos los claros delineamientos trazados por Dios en su palabra. Por el contrario, si nuestras iglesias han de ser llamadas bíblicas, entonces tendremos que tener como referencia la Escritura y como manera de vida nuestra obediencia a ella. Repito, si su iglesia ha de ser llamada bíblica, entonces el modelo a seguir, el patrón a seguir, el delineamiento a seguir es la Escritura. Pero ¿de qué nos sirve la Escritura si no la obedecemos? Entonces, mis amados hermanos, tengamos esto en cuenta a manera de introducción. La Escritura, enfatizo, es la única norma válida de referencia que las iglesias pueden usar para medir la profundidad y la firmeza de sus fundamentos. La Escritura es la única norma de referencia que las iglesias pueden usar para comparar sus prácticas presentes con los estándares eternos de aquel a quien llamamos Padre Celestial. Y esa es la razón, queridos amigos y hermanos, por la que muchas iglesias están como están en la actualidad. Han abandonado el modelo divino en favor de métodos de mercadeo empresarial. Han dejado el fundamento de los verdaderos apóstoles que estuvieron, sirvieron, amaron y murieron por el Señor Jesucristo, y lo han dejado por ideas que llevan la marca registrada de falsos apóstoles que viven, sirven y hasta dan sus vidas por mamón. Han dejado las sendas antiguas por los atajos modernos. Por esas, queridos amigos y hermanos, por esas y por muchas otras razones, no son pocas las iglesias en la actualidad que están en un estado de deterioro, tan serio que en absolutamente nada están reflejando la gloria de la iglesia neotestamentaria del primer siglo. Y estimados amigos y hermanos, ese será el llamado que haremos una y otra vez en esta conferencia. El llamado es a abandonar los atajos que nos han alejado del beneplácito divino y a buscar con diligencia y sacrificio aquellas sendas del buen camino donde hay abundancia de bendiciones celestiales. Si nuestras iglesias han de ser llamadas bíblicas, entonces tendrán que hacer algo al respecto, pero lo tendrán que hacer en total sujeción a la Escritura. Por eso, repito, si es que nuestras iglesias han de ser llamadas bíblicas, deberán identificar y abandonar toda práctica que no provenga de la Biblia. Y esto lo digo por la siguiente razón, mis hermanos. Si Dios no ha trazado en la Escritura un modelo para la plantación, para el cuidado, para la vida y para la edificación de su iglesia, entonces es evidente que cada congregación puede hacer lo que bien le parezca, aún las cosas más extremas. Pero si creemos que tal modelo divino existe, y si creemos que tal modelo es definido por Dios en su palabra, y si creemos que tal modelo es suficiente, entonces es evidente que muchas iglesias no lo están obedeciendo, y nuestro ruego para aquellas iglesias es el siguiente. Es exactamente el mismo que hizo Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y entrad por él. Ahora entremos en materia. Hablaremos ahora de la proclamación del Evangelio. Tema importante, y creo que voy a tardarme un poco más de lo normal, así que no tendré la autoridad moral de decirle a los demás conferenciantes que se apuren. Les pido un poco de paciencia. La proclamación del Evangelio
no solo es una parte esencial de las órdenes que Dios ha dado a cada uno de sus hijos como individuos y a ellos juntos como iglesia. No solo es eso, sino que también la proclamación del Evangelio es una de esas órdenes que son relevantes tanto para el miembro de la iglesia, como para el pastor de la iglesia, como para toda la iglesia en general. Y en virtud de esto último, afirmamos que una iglesia que no proclama el Evangelio, y ustedes me sabrán perdonar, y diré esto sin adornos y sin arandelas, pero sí con mucho respeto. Una iglesia que no proclama el Evangelio es una iglesia que no solo no entiende su propósito primario, sino que se ha desviado por completo del modelo bíblico. Y no sobra decirlo, que es una iglesia que está desobedeciendo, al Dios de la Biblia. Es muy fácil, escúchenme, quienes de ustedes sean pastores, ancianos u oficiales de la iglesia, es muy fácil como pastores instar a otros hermanos a predicar el Evangelio, pero ¿qué hay acerca de ustedes mismos? ¿Te ha escuchado la congregación proclamarles el Evangelio? ¿Te han escuchado cómo batallas con la oposición natural del hombre al Evangelio? ¿Te han escuchado cómo razonas con los diferentes tipos de incrédulo? ¿Te han escuchado cómo llamas al ejercicio de las gracias divinas, de la fe y el arrepentimiento, sin pisotear y sin regalar el Evangelio? Pueden decir las ovejas, puede decir la grey del Señor, que han escuchado a su pastor predicando el Evangelio en la congregación. Puede ser que usted como pastor lidere la proclamación del Evangelio a quienes se sientan en las bancas de los parques, pero esté olvidando proclamar el Evangelio a quienes se sientan en las bancas de sus iglesias. Quizás usted tenga un sincero deseo de proclamar el Evangelio, pero no lo está haciendo conforme al modelo bíblico. Quizás usted proclama el Evangelio y lo hace conforme al modelo bíblico, pero no lo hace de manera regular o constante. Cualquiera que sea el caso, el propósito de esta ponencia no es apabullar a quienes no estén proclamando el Evangelio, sino por el contrario, exhortarlos en el amor del Señor para que contemplemos y obedezcamos la orden divina de Marcos 16:15, id por todo el mundo predicando este Evangelio a toda criatura. Y este será el orden de la ponencia. Definiremos qué es el Evangelio. Observaremos el lugar dado a la predicación del Evangelio a través de los siglos, y a manera de conclusión sugeriré que cada iglesia debe darle un lugar prominente a la predicación del Evangelio, tanto dentro como fuera de las paredes del local donde se reúne. En otras palabras, sugeriré que el Evangelio no solo es para ser proclamado en los parques fuera de la iglesia, por la grey del Señor, sino en la iglesia de manera regular por el pastor de la grey. Definamos pues qué es el Evangelio. En esta primera parte de la ponencia no busco definir exhaustivamente el Evangelio, como muchos buenos teólogos y hermanos lo han hecho. Lo que busco o lo que buscaré será probar que hay una clara diferencia, escúchenme bien que esto es importante por favor, entre la proclamación del Evangelio para salvación y la enseñanza de otras gloriosas doctrinas cristianas para edificación. La palabra Evangelio aparece 106 veces en la Reina Valera del 60, 96 en la Biblia de las Américas y 103 en la Biblia Valera de 1909. Y tiene esta palabra variantes en el original griego, entre las que podemos destacar dos: evangelizo y evangelion. Evangelion es un nombre que denota un buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas. De manera mucho más particular, evangelion en el Nuevo Testamento denota de manera puntual las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación, reconciliación y paz entre Dios y los pecadores arrepentidos por medio de su fe en el Señor Jesucristo. Estas buenas nuevas a las que hace referencia la palabra evangelion se basan en la satisfacción de las demandas de Dios a través de la muerte expiatoria, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo.
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pete Masters, quien dice: la palabra evangelio nunca es usada de manera vaga en la Escritura, sino por el contrario, siempre está asociada con las maravillosas doctrinas salvíficas de la fe cristiana. Cierro la citación, que son poder de Dios para salvación. Hemos definido pues euangelion, ahora definamos el verbo euangelizo. Euangelizo es un verbo a cuya acción en el castellano nosotros le damos la definición de evangelizar. Es decir, la acción de proclamar las buenas nuevas del evangelio. El propósito, y no soy un conocedor en exceso del idioma griego, pero el propósito por el cual estamos dejando estas raíces griegas en claro, o al menos estamos dando las bases, es ante todo dejar en claro que la proclamación del evangelio para salvación no debe ser confundido con la enseñanza de las doctrinas para edificación. Les pido mucha atención, voy a repetir. La proclamación del evangelio para salvación no lo podemos confundir con la enseñanza de las demás hermosas doctrinas de la fe cristiana para edificación. Si bien no negamos que pueda haber cierta superposición entre la proclamación del evangelio y la enseñanza de ciertas doctrinas, estricta y técnicamente hablando no son la misma cosa. El término en el griego es el juez final en esta disputa. El Señor, justo antes de su ascensión, dijo a los 11: id por todo el mundo y queruso, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. En el pasaje paralelo, es decir, en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, el Señor Jesús declara: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, didasco, a guardar todo lo que os he mandado. Es decir, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. En el primero el verbo es queruso, proclamen. En el segundo es didasco, enseñen. Espero que junto conmigo vean una clara distinción entre la proclamación del evangelio a los perdidos para hacerlos discípulos y la enseñanza posterior de estos discípulos a que guarden todo lo que el Señor les había mandado. Quienes dicen que predicar el evangelio es lo mismo que predicar todo el consejo de Dios, no hacen justicia con la singularidad de la palabra evangelio, ni con el propósito de la enseñanza de las demás doctrinas. Qué gran tragedia que muchas iglesias no puedan distinguir entre evangelizar para hacer discípulos y edificar discípulos para que ellos a su vez vayan y proclamen el evangelio y hagan más discípulos. La proclamación del evangelio, por tanto, es el anuncio de la redención en Cristo Jesús por medio de la fe salvadora a los oyentes arrepentidos, mientras que la enseñanza de la doctrina, didasco, es la instrucción posterior a estos discípulos de Cristo con respecto a los principios y mandamientos por medio de los cuales tenían que manifestar su amor a Cristo obedeciéndolos. Les ruego atención y cuidado, mis amados. No es que abogue por la postura, predica el evangelio, que las demás doctrinas no importan. Por supuesto que no. Lo que argumento es que los pastores deben tanto proclamar el glorioso y poderoso evangelio del Señor al mismo tiempo que enseñan las hermosas doctrinas de la Escritura y edifican el pueblo de Dios, porque tanto la proclamación del evangelio como las enseñanzas de las doctrinas importan. Y siendo ambas esenciales en la vida de una iglesia bíblica, prosigo a sugerir que cada pastor es el ultimadamente responsable de encontrar un balance entre la proclamación del evangelio y la enseñanza de las doctrinas. Ambas van tomadas de la mano y nadie lo niega. Ambas hacen parte del consejo de Dios y nadie se atreve a refutarlo. Pero a pesar de esto, el evangelio cumple una función única en la salvación de los pecadores que ninguna otra doctrina tiene el poder de hacerlo, porque solo el evangelio, es decir, solo la buena nueva de Dios, es poder para salvación al que cree.
El punto que deseo dejar en claro es este: la buena nueva para salvación no es arrepentíos y creed en las doctrinas de la escatología, no es arrepentíos o creed en las doctrinas de la eclesiología, sino arrepentidos y creed en las buenas nuevas de Dios para con la raza humana. Arrepentidos y creed en el Evangelio, como nos lo dice Marcos 1:15. Fíjese usted por un momento en el siguiente ejemplo. Las características necesarias para ordenar pastores y los principios básicos para recoger fondos en una iglesia son parte del consejo de Dios, que si bien se alojan en el departamento de la eclesiología, nada tienen que ver con el mensaje que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Por eso decimos que es un error hacer del evangelio una palabra sinónima de todo el consejo de Dios. Cuando usted escuche decir a un predicador: yo predico el evangelio, cerciórese de que el tal haga referencia puntual a la proclamación de las buenas nuevas de parte de Dios a toda criatura, llamándolos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Habiendo hecho pues diferencia entre la proclamación de las buenas nuevas con el fin de hacer discípulos para Cristo y la enseñanza posterior a esos discípulos, contemplemos ahora la importancia de la proclamación del evangelio. Primera de Corintios 9:16 me dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, escuchen, y ay de mí si no anunciar el evangelio. La intención del Espíritu Santo al inspirar estas palabras es la de urgirnos a entender que para el apóstol Pablo la proclamación del evangelio no solo era algo necesario, sino algo que Dios le había impuesto. Por eso el apóstol Pablo dice: me es impuesta. Esta imposición divina de inmediato descarta la posibilidad de que Pablo hubiese podido escoger entre hacerlo y no hacerlo. De hecho, Dios había puesto sobre el apóstol Pablo la proclamación del evangelio, porque el evangelio es necesario en la conversión de las almas. O puesto de otra manera, no hay conversión de almas sin la proclamación del evangelio. Yo les pido que prestemos atención a lo que dice, lo que para mí es uno de los comentaristas bíblicos más fidedignos y más grandes que yo pueda citar. Es el puritano Matthew Poole. El puritano Matthew Poole dice al respecto de este versículo: algunos dudan si Dios impone la misma necesidad de predicar el evangelio sobre todos los pastores y si ellos serán responsables de las mismas penalidades si no lo hacen. Matthew Poole dice: no veo ninguna razón para dudar que los ministros en la actualidad, y esto fue en el siglo XVII, por allá en 1600 tanto, no veo ninguna razón para dudar que los ministros en la actualidad estén exentos de la imposición de proclamar el evangelio y de las consecuencias de no hacerlo. El punto es este: los pastores de las iglesias bíblicas locales no tenemos la opción de adoptar una nueva actitud en lo que respecta a la proclamación del evangelio. La necesidad que Dios le impuso a Pablo de predicar el evangelio es la misma que él le impone a alguien a quien él llama a servirle. Y esa misma urgencia que Dios demandó de Pablo para que predicase el evangelio es la misma que Dios nos impone a nosotros como atalayas del pueblo del Señor. Es pues entonces necesario que con urgencia proclamemos el evangelio, porque el evangelio y solo el evangelio es el medio por el que el Espíritu Santo actúa como despertador de las almas moribundas. Aún de aquellas, queridos amigos y hermanos, aún de aquellas que semana tras semana se sientan en nuestras congregaciones. Amados, puesto de una manera más folclórica, puesto de una manera excesivamente pintoresca, yo quiero expresarme de la siguiente manera. La regeneración del Espíritu Santo no sucede cuando un pecador lee una revista de Condorito ni de Memín,
sino cuando la persona escucha la predicación del Evangelio, pues en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar a los que creen. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, mis amados. ¿De qué predicación está hablando Pablo? Es evidente que el contexto demanda que el tipo de predicación a la que se refiere el apóstol Pablo es la predicación de la cruz, o lo que llamamos hoy en día la predicación evangelística. La predicación distintivamente evangelística es pues el instrumento de Dios para salvación de las almas, y el contexto del versículo 18 lo prueba. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otro gran comentarista, y se lo recomiendo sin restricción alguna, Albert Barnes, dice: la predicación de la cruz de Pablo fue esta: Cristo murió como el sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo, y para que las personas arrepentidas puedan reconciliarse con Dios, ser perdonadas y salvas por los méritos de ese sacrificio expiatorio. Esa, querida hermanos, es la esencia de la predicación evangelística que debe reinar en nuestras congregaciones. Hemos definido el Evangelio en primera instancia y hemos visto la importancia y la necesidad de la proclamación del Evangelio en la salvación de las almas. Ahora veamos el lugar dado por el Señor Jesucristo mismo a la predicación evangelística. Muchos pastores cristianos dicen: yo instruyo doctrinalmente a la iglesia y me voy a los parques y las plazas a predicar el Evangelio. Pero ¿qué del ejemplo que el Señor mismo nos dio al proclamar el Evangelio en las sinagogas? Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. No es un misterio que en aquel entonces muchas de las sinagogas habían caído en el legalismo, y que el legalismo está en total oposición a las buenas nuevas del Evangelio. Muchas de las personas que adoraban a Dios en estos lugares no eran salvas. Eso es algo que no se nos debe olvidar. No todas las personas que entran por las puertas de las iglesias son cristianas, son salvas. Y nosotros como pastores deberíamos recordarnos esto mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Estas personas profesaban obedecer a Dios, pero la mayoría no había creído en el Mesías para salvación, mucho menos se había sometido a su señorío. Así que Mateo 4:23 es uno de esos varios versículos donde podemos ver que ahora era necesario que el Evangelio fuese proclamado a todas las personas, en todos los lugares, incluyendo las congregaciones locales, en aquel entonces llamadas sinagogas. Lucas 4:16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, el evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La inmensa mayoría de comentaristas bíblicos y de los eruditos argumentan que las costumbres en aquel entonces dictaban que quien traía el ministerio de la palabra tenía la libertad de seleccionar el texto del libro, en aquel tiempo rollos, que el ministro o que el principal de la sinagoga le daba. En eso estoy de acuerdo con ellos. Pero ¿cuál es el punto, queridos hermanos? No había duda en lo absoluto que para el Señor Jesucristo la proclamación del Evangelio era su prioridad ministerial. Pero allí hay otro elemento relevante, para probar la nueva práctica. Ahora la proclamación del Evangelio no solamente tomaba lugar en la plaza pública, sino en las sinagogas de aquel entonces como congregaciones locales. ¿Qué lugar le da Pablo a este tipo de predicación evangelística? El hecho de que Pablo proclamó el Evangelio en todo momento y en todo lugar le otorga el primer puesto entre los evangelistas, que él mismo, por cierto, jamás buscó. Y si bien hoy no tenemos los poderes del apóstol Pablo, si bien no somos inspirados como lo fue el apóstol Pablo, sin lugar a dudas sí somos comisionados por Dios, como lo fue el apóstol Pablo, a proclamar el Evangelio.
Un vuelo de pájaro por el libro de Hechos y por las epístolas paulinas mostrarán clara y evidentemente que la proclamación del Evangelio fue tan importante en la vida de Pablo que todo momento y todo lugar fueron apropiados para tal propósito. Aldeas, plazas, lugares de reunión públicos y, por supuesto, las sinagogas de los judíos. Debo dejar en claro algo. Cuando hago referencia a las predicaciones evangelísticas en las sinagogas, no lo hago porque las sinagogas sean el modelo a seguir de la iglesia neotestamentaria, sino que lo hago porque en la providencia de Dios, las sinagogas eran las congregaciones locales de aquel entonces y sirvieron como preludio a la predicación del Evangelio. Y esta evidencia la vemos a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Habiendo dejado esto en claro, deseo que no perdamos de vista la pregunta formulada: ¿qué lugar le daba Pablo a este tipo de predicación evangelística? Es válido afirmar que la vida del apóstol Pablo giraba en torno a la proclamación del Evangelio y que para el apóstol Pablo la proclamación del Evangelio era todo. Como lo mencionamos antes, Pablo fue conocido por proclamar esa gran verdad en lugares públicos como plazas, como mercados, como centros de disertación filosóficos, pero también fue conocido por proclamar el Evangelio en las sinagogas. Hechos 17:10 me dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, versículo 11, y estos eran más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron, y muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es lógico que concluyamos que la palabra que recibieron los bereanos hace referencia directa al Evangelio, a las buenas nuevas de perdón de pecados y paz para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Después de haber escuchado la predicación evangelística, los bereanos compararon las promesas hechas por Pablo en su predicación con las promesas hechas por Dios en su bendita, o más bien a través de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento. En este relato vemos una vez más el rol de la predicación evangelística como medio de gracia, mis amados hermanos. Si la regeneración de los bereanos ocurrió en el momento de la predicación evangelística y la conversión como tal ocurrió mientras estudiaban las promesas del Evangelio en las Escrituras, no lo puedo determinar. Lo que sí podemos determinar con certeza, insisto, es que la proclamación del Evangelio en las congregaciones locales no era una actividad secundaria para el apóstol Pablo. Insisto, me perdonarán ustedes, pero Pablo proclamaba el Evangelio, repito, en plazas, en mercados y en otros lugares de interés público, y proclamaba el Evangelio en las sinagogas. Es claro que la Biblia no impone prohibiciones para proclamar el Evangelio en plazas, en parques, en paraderos, en estaciones de trenes, de buses y en otros lugares públicos. Ese no es el problema. El problema es, o el problema que está en auge es el siguiente: que un gran número de ministros, aún queridos hermanos, me refiero a amados pastores, están imitando solo la mitad de este modelo escritural. Es decir, están proclamando el Evangelio en lugares públicos y abiertos, pero no lo están haciendo en sus congregaciones. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones, no las puedo enumerar todas, pero una de las razones de mayor peso es esta: muchos amados pastores se han obsesionado tanto con la predicación expositiva de las grandes doctrinas de la fe cristiana que se les ha olvidado por completo o en gran parte de la gloriosa proclamación persuasiva del Evangelio en las congregaciones que presiden. Estoy firmemente convencido por la evidencia de la Escritura que el Evangelio no es un mensaje del cual las personas puedan tener necesidad una vez en el momento de sus conversiones. Quienes no son creyentes necesitan, esto es lo que sugiero, quienes no son creyentes necesitan escuchar el Evangelio regularmente, porque este es un mensaje lleno de promesas de paz y esperanza para todo aquel que cree. El Evangelio es la única esperanza de salvación que ellos tienen, mis amados hermanos pastores.
Tanto los incrédulos que admiten no ser cristianos, como los incrédulos que creen ser cristianos, están en peligro de muerte si no escuchan el evangelio. Los creyentes también tienen necesidad de escuchar el evangelio regularmente, con el propósito de ser recordados de la infinita gracia de Dios. Un pastor que proclame el evangelio de manera constante y regular en su congregación, de seguro pastoreará ovejas profundamente agradecidas con el Señor Jesucristo, agradecidas de donde el Señor las ha sacado y de qué las ha librado, mis amados. Amigos, hemos examinado la eminencia dada por nuestro Señor Jesucristo a la proclamación del evangelio. Hemos visto también el ejemplo de Pablo, o el ejemplo que Pablo representa para todos nosotros. Y hablando de lugares, y hablando de Pablo, por supuesto, que proclamaba el evangelio en todos los lugares, hablando de lugares, quizás probamos, más allá de la duda razonable, que la proclamación evangelística no estaba limitada a los parques o a los lugares abiertos, sino que se daba con regularidad en los lugares de adoración o de culto, de servicio público. El gran bautista John Gill, uno de los bautistas más grandes de todos los tiempos, en su comentario a Hechos, capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar el evangelio. John Gill dice: todos los días los apóstoles, con gran constancia y asiduidad, tanto en público como en privado, en el templo, en los lugares de culto público de los judíos, o donde ellos se reunieren para ese propósito, no cesaban de predicar paz y perdón por medio de la sangre de Cristo, no cesaban de predicar la expiación del pecado por medio de su sacrificio y la justificación por medio de su vida perfecta. Amigos, si esto no es un ejemplo claro de que debemos ser imitadores de Pablo, como él fue de Cristo, entonces ¿qué lo podrá hacer? Nos queremos llamar bíblicos. Espero que no sea el caso, pero nos ufanamos, mi iglesia es una iglesia bíblica. Bueno, si nuestras iglesias son bíblicas, mis amados, entonces retomemos la predicación evangelística desde el púlpito. Pastores, adicionar, quitar o cambiar tan solo una parte del glorioso mensaje del evangelio cuando lo proclamamos es gran pecado, pero eso todos lo sabemos. No proclamar el evangelio habiendo sido comisionados con tal fin es también un gran pecado, y eso también lo sabemos. Pero ¿qué me dice usted de una iglesia que se llama evangélica, que proclama el evangelio esporádicamente? ¿Podrá justificarse un pastor de una iglesia evangélica diciendo: tengo mayores prioridades en la iglesia que proclamar el glorioso mensaje del evangelio? ¿Acaso puede haber una mayor prioridad que obedecer la gran comisión y ganar almas para el Señor? Creo que no. Ahora, quiero hablar brevemente del lugar ocupado por la predicación evangelística en la época puritana en el siglo XVII y en la gran época post-puritana de los grandes avivamientos en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. Sería fácil pasar el resto de esta conferencia y quizás de la del próximo año hablando de la instrumentalidad que tuvo la predicación evangelística en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra. Sería muy fácil probar la gran utilidad de la predicación evangelística como herramienta divina en la conversión de almas durante los avivamientos. Es curioso que cuando se habla de avivamientos, muchos pastores se ponen emotivos y anhelan el retorno de estas épocas, cuando el Espíritu Santo usaba las predicaciones evangelísticas para regenerar miles y miles de corazones a la vez. Es irónico, porque muchos anhelan y se ponen emotivos y sentimentales, pero pocos quieren proclamar el evangelio de manera constante, fehaciente, desde sus púlpitos. Es hermoso notar que estos hombres de Dios, llamados puritanos,
Imitaron la práctica del Señor y de los apóstoles. Estos puritanos eran proclamadores del evangelio por naturaleza y ganadores de alma por excelencia. Un punto a notar, sin embargo, ellos proclamaban el evangelio tanto en la plaza pública como en los lugares de adoración. En virtud del poco tiempo que me queda, me limitaré a proveer 5 ejemplos muy breves de aquellos que fueron grandes instrumentos o fueron usados grandemente de manera instrumental por el Señor en la conversión de las almas. La predicación evangelística, por ejemplo, fue usada grandemente por nuestro Señor en los tiempos de John Wycliffe, la estrella del amanecer de la Reforma. Decenas de miles de personas fueron convertidas al son de la proclamación evangelística de aquellos llamados Lollardos en el siglo XIV. Lo que sucedió en Inglaterra en el siglo XVII fue impresionante. La predicación, particularmente evangelística, de los puritanos fue usada por el Señor en la conversión de miles y miles. Miren ustedes el ejemplo de Richard Baxter. En sus sermones evangelísticos, Richard Baxter luchaba, por así decirlo, con la incredulidad y la resistencia de sus oyentes. El evangelio de Baxter no era de ninguna manera distinto a nuestro evangelio. El evangelio bíblico histórico en el que hemos creído y que tanto proclamamos y que tanto defendemos. Pero ¿por qué Baxter fue tan exitoso y nosotros no lo podemos ser? Porque Richard Baxter proclamaba el evangelio en sus congregaciones y fuera de sus congregaciones. Y lo predicaba de manera persuasiva, no regalando el evangelio, no tirando el evangelio, pero sí clamando a que los pecadores viniesen al Señor. No regalando, insisto. Mis amados, ¿dónde hemos dejado la predicación persuasiva del evangelio? Existen, en tercer lugar, campañas evangelísticas muy bien documentadas en el siglo XVIII que describen a George Whitefield proclamando el evangelio en Kennington Common, un gran parque en el sureste de Londres, a más de 40,000 personas, donde por la gracia de Dios hubo miles y miles y miles de convertidos al son de la trompeta del evangelio. ¿Qué me dicen ustedes de los hermanos Wesley, de John y Charles Wesley, que a lomo de caballo recorrieron Inglaterra predicando el evangelio y nada más que el evangelio? ¿Y dónde lo hacían? Tanto en los campos, tanto en los establos, como en las capillas y congregaciones donde podían hacerlo. Miremos a Charles Spurgeon. Este hombre no solo ganaba almas para el Señor en sus campañas evangelísticas en los parques y auditorios, sino que ganaba constantemente almas para Cristo de entre los miles y miles que visitaban el tabernáculo semana tras semana. Amados pastores, el llamado entonces es a proclamar el evangelio, no solamente fuera de la congregación, sino en nuestras congregaciones, porque quizás hay muchas personas sentadas allí que no conocen a Cristo, que lo profesan, pero que no lo conocen. Conclusión: ¿qué lugar debemos darle a la predicación del evangelio? Primero, ¿se ha convertido la proclamación del evangelio en nuestras iglesias en una actividad recreacional, informal, teatral o lúdica? Cuando miramos en lo que se ha convertido en muchas iglesias el evangelismo, no es una exageración decir o afirmar que quienes amamos al Señor y nos cobijamos bajo la suficiencia de su palabra, lloramos con gran lamento. La creatividad humana, y ustedes lo van a estar escuchando muy a menudo, la creatividad humana ha violado indecentemente el modelo divino. La implementación de danzas, de mimos, de representaciones teatrales y hasta de actos circenses distan de los métodos que Dios ha usado a través del correr de los siglos de manera poderosa. Amados hermanos y queridos pastores, sugiero, propongo, los desafío, debemos regresar al modelo básico y suficiente provisto por Dios
en la Escritura para la predicación del Evangelio. Debemos regresar a la proclamación verbal del Evangelio y no añadir nada humano ni innovador a un mensaje que es suficiente y que es poder de Dios para salvación a quien cree. Segundo, ¿se ha convertido la proclamación del Evangelio en nuestras iglesias en una actividad periférica, no esencial? Para Pablo, proclamar el Evangelio no era nada periférico. Cuando miramos que Pablo fue apartado para el Evangelio, Romanos 1:1, que sirvió a Dios en su espíritu por medio de la proclamación del Evangelio, Romanos 1:8 al 10, y que fue deudor de todos en la proclamación del Evangelio, Romanos 1:14, entonces quizás caigamos en la cuenta de que quizás no le hemos dado a la proclamación del Evangelio en nuestras iglesias el papel protagónico que merece. Una iglesia bíblica, mis amados, no solo es una iglesia que sabe qué es el Evangelio, sino una iglesia que proclama el Evangelio. Muchos buenos hermanos y queridos pastores tienen un interés desmedido y desbalanceado por la doctrina. Ellos mismos conocen bien la hermosura y la importancia de predicar el Evangelio, pero están tan ocupados adoctrinando que pasan poco tiempo evangelizando. Y yo les hago un llamado deferente. Les ruego que en profunda meditación podamos encontrar un balance entre la proclamación del Evangelio para salvación y la predicación de las grandes y hermosas doctrinas de la fe cristiana para edificación. Pastores, proclamemos el Evangelio. Muchos se irán en contra del mensajero, otros se irán de las iglesias y otros se irán en contra de Dios mismo. Pero si nuestras iglesias han de ser llamadas iglesias bíblicas, entonces que jamás se nos olvide que el Evangelio tiene que ocupar un lugar prominente y permanente desde nuestros púlpitos. Si hemos de llamarnos iglesias bíblicas, hemos de caracterizarnos por la pronta obediencia a la orden de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Pastores, ¿conocen el corazón de cada una de las personas que se congregan con ustedes? ¿Pueden poner sus manos en el fuego, aseverando que todas ellas son convertidas? No creo que ninguno de nosotros lo pueda hacer. ¿Por qué pues no incorporamos la predicación evangelística de regreso? ¿Por qué no le damos la bienvenida? Quizás tú me digas, bueno, yo la predico cada mes, o lo predico cada aniversario, o cada 15 días, en cuyo caso te responderé: miles de personas que asisten regularmente a las iglesias y profesan la fe cristiana jamás son confrontadas por medio de una predicación evangelística. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Acaso no es una realidad? Respóndanme ustedes. ¿Acaso no es una realidad que muchos son los profesantes que pasan directamente de las bancas de la iglesia a las cadenas del infierno? ¿No te urge subir al púlpito para proclamar el Evangelio, cual atalaya escala la torre, para advertir al pueblo de la ira de Dios sobre quienes no obedecen el Evangelio? Pastores, que no se nos olvide que no solo alrededor de los locales donde nos congregamos hay necesidad, sino que dentro de los mismos locales donde nos congregamos hay necesidad. Si es que puedo aprovechar los segundos que me quedan 60. Quiero terminar diciendo esto. Les insto y les insisto en el amor del Señor para que pidan a Dios más y más amor por los perdidos y para que tengan un sentido de urgencia para que proclamen el Evangelio. Les insto y les insisto de manera respetuosa para que pidan a Dios el convencimiento de que las predicaciones evangelísticas en nuestras iglesias deben ocupar el lugar eminente que Dios les ha dado y no el lugar secundario o periférico que muchos quizás le hemos dado. Nos llamamos una iglesia evangélica. ¿Qué hacemos pues no predicando el Evangelio?
Obedezcamos la dulce orden de predicar el Evangelio y sugiero que lo hagamos semana tras semana. Obedezcamos la dulce orden de predicar el Evangelio, no solo en las calles, plazas y parques, sino en nuestras congregaciones. Obedezcamos la dulce orden de predicar el Evangelio, no solamente de vez en cuando en las calles, sino de manera regular desde nuestros púlpitos. Amados, que desde nuestros púlpitos retumbe con poder y gloria el dulce y poderoso sonido de la trompeta del Evangelio. Que nuestros púlpitos sean conocidos por ser usados por el Señor, no solamente en la edificación de su pueblo, sino en la conversión de los incrédulos. Quiera el Señor que nuestros púlpitos sean esas torres desde donde con amor y claridad podamos llamar a pecadores al arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 3:2. Como lo hizo el Señor Jesucristo, Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como lo hizo Pedro en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que esas buenas nuevas que llegaron a nosotros cuando naufragábamos sin esperanzas en las cloacas del pecado, las podamos proclamar incesantemente, como lo hicieron los apóstoles. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiera el Señor movernos a considerar seriamente la implementación en nuestras iglesias de predicaciones distintivamente evangelísticas, en adición a aquellas que son distintivamente doctrinales. Tenemos una gran tarea de evangelizar al mundo entero, mis hermanos. La predicación evangelística no es un modelo de Spurgeon, no es un modelo de Wesley, no es un modelo de Baxter, no es un modelo de nadie. La predicación evangelística a la que me refiero es la predicación que Dios usó para salvar a Pablo, el primero de los pecadores, y a la que él mismo se refirió como poder de Dios para salvación a quienes creen. La predicación evangelística, termino aquí, puede ser tipificada como un animal en vía de extinción. Casi nadie la puede escuchar, casi nadie la puede ver. Puesto de otra manera, lo que una vez fue la norma en la iglesia del Señor, ahora es la excepción. Esta predicación se ha perdido de vista en muchas congregaciones y propongo que es deber de cada pastor, de cada iglesia bíblica, traerla de regreso a sus púlpitos con prontitud y diligencia. Quiera el Señor que la trompeta del Evangelio retumbe en los oídos de las almas que asisten a nuestras congregaciones. Quiera el Señor usar nuestras predicaciones evangelísticas dentro y fuera de nuestras congregaciones. Y quiera el Señor conceder que en cada iglesia bíblica la predicación del Evangelio sea ese faro que guíe muchas embarcaciones perdidas en el océano del pecado a ese hermoso puerto construido por Dios mismo, llamado el puerto salvación. A Dios demos honor y gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.